¿Alguna vez has esperado tanto tiempo por algo que parecía imposible? En un mundo donde la paciencia se agota y la fe se desvanece, hay una historia que desafía el tiempo, el miedo y la lógica humana. Es la historia de un hombre que, durante 40 años, caminó por el desierto sin rendirse. Enfrentó gigantes sin temblar y creyó en una promesa que todos daban por perdida. Su nombre es Caleb, y su fe cambió la historia. ¿Alguna vez has esperado tanto tiempo por algo que parecía imposible? En un mundo donde la paciencia se agota y la fe se desvanece, hay una historia que desafía el tiempo, el miedo y la lógica humana. Es la historia de un hombre que, durante 40 años, caminó por el desierto sin rendirse, enfrentó gigantes sin temblar y creyó en una promesa que todos daban por perdida. Su nombre es Caleb, y su fe cambió la historia. Desde afuera la espera puede parecer una simple pausa, un tiempo de inactividad. Pero para Caleb, la espera fue un campo de batalla silencioso, donde su fe fue puesta a prueba día tras día. Lo que lo hace extraordinario no es solo que creyó una vez, sino que eligió creer cada día, durante 40 años, sin ver aún el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. En un entorno donde muchos abandonaron su esperanza, su fidelidad brilló con una fuerza inquebrantable. Cuando Caleb escuchó por primera vez la promesa de Dios sobre la tierra de Canaán, no tenía dudas. Había visto con sus propios ojos lo que Dios era capaz de hacer: abrir un mar en dos, humillar a una potencia como Egipto, alimentar a un pueblo entero con pan que descendía del cielo. Para él, si Dios decía, te daré esta tierra, entonces no importaban los gigantes ni los muros. La tierra sería suya. Sin embargo, su fe fue puesta a prueba no en la conquista, sino en la espera. La tragedia no fue que Caleb dudara, sino que todo su pueblo sí lo hizo. Cuando regresó de explorar la tierra prometida junto con Josué y los otros 10 espías, su voz fue una de esperanza y determinación. Subamos ahora, porque ciertamente podemos conquistarla. Pero su mensaje fue ahogado por el miedo de los demás. El pueblo eligió creer en los informes llenos de temor antes que en la fidelidad de Dios. Y así, lo que pudo haber sido un paso inmediato hacia la promesa, se transformó en una condena de 40 años en el desierto. Imagina por un momento lo que significó para Caleb recibir esa sentencia. Él no había dudado. Él había creído. Pero aún así tendría que esperar mientras toda una generación moría en la arena caliente del desierto. No por culpa suya, sino por la incredulidad de los demás. Para muchos eso habría sido motivo suficiente para rendirse, para amargarse, para cuestionar a Dios. Pero Caleb no lo hizo. Cada amanecer en el desierto fue para él una oportunidad más de seguir confiando. Vio cómo día tras día el pueblo enterraba a los que se habían rebelado. Presenció cómo algunos seguían murmurando contra Moisés, cómo otros se alejaban del propósito de Dios. Pero él se mantuvo firme. Su fe no dependía de lo que los demás hacían, sino de lo que él sabía con certeza en su corazón: que Dios nunca miente y que lo que promete lo cumple, aunque el tiempo diga lo contrario. La fidelidad de Caleb durante la espera revela una de las verdades más profundas de la fe. No siempre vemos la promesa cumplida de inmediato, pero eso no significa que Dios haya fallado. La espera no fue una pausa en su historia, sino parte fundamental de ella. En esos años de aparente inactividad, su carácter fue fortalecido, su visión fue afinada, y su espíritu se hizo más firme que nunca. Dios no solo estaba preparando la tierra para Caleb, sino también preparando a Caleb para la tierra. A los ojos del mundo, esperar parece una pérdida de tiempo. Pero en la vida de los que creen, la espera es un lugar sagrado donde la fe se purifica. Caleb lo entendió. Por eso no se rindió. No se contaminó con la queja. No se unió a los que dudaban. Cada paso en el desierto era un paso más cerca de la promesa. Y cuando finalmente llegó el día, cuando después de 40 años las aguas del Jordán se abrieron como lo había hecho el Mar Rojo, Caleb no era un anciano cansado. Era un guerrero listo. Aún con 85 años, estaba preparado para tomar lo que Dios le había prometido. Porque la fe verdadera no envejece, no se cansa y no se rinde. Así comienza la historia de Caleb, no con una espada en la mano, sino con una fe que se negó a morir en el desierto. Así comienza la historia de Caleb, no con una espada en la mano, sino con una fe que se negó a morir en el desierto.
Pero su fe no nació de la nada. Fue forjada en el fuego del sufrimiento, alimentada por las promesas divinas y fortalecida al presenciar, una y otra vez, la fidelidad de Dios. Caleb no era un soñador ingenuo. Era un hombre que había visto lo imposible volverse realidad. Su confianza no se apoyaba en palabras vacías, sino en hechos vividos, en milagros que marcaron su historia y la de su pueblo. Desde su niñez en Egipto, Caleb fue testigo del dolor y la esclavitud que marcaban cada día de los hebreos. Nació en un contexto donde la esperanza parecía un lujo, donde los látigos de los capataces egipcios y el peso de los ladrillos eran más reales que cualquier promesa de libertad. Sin embargo, aun en medio de esa oscuridad, Caleb escuchaba las historias que hablaban de un Dios que no olvida. Su padre, de la tribu de Judá, le transmitió las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Promesas de una tierra, de una herencia, de una libertad que algún día llegaría. Y llegó. Caleb fue testigo de cómo la historia cambió para siempre. Cuando Moisés regresó de su exilio con un mensaje del cielo, «Deja ir a mi pueblo», Caleb supo que algo sobrenatural estaba por comenzar. Egipto, la potencia imparable, fue doblegada por plagas que ningún dios egipcio pudo detener. Caleb vio como el Nilo se volvió sangre, como ranas, langostas y tinieblas invadieron la nación más poderosa del mundo. Pero lo más impactante fue la última noche, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y solo las casas marcadas con la sangre del cordero permanecieron intactas. En esa noche de juicio y liberación, Caleb no solo vio la justicia de Dios, sino también su misericordia. Por primera vez en su vida, caminó como un hombre libre. Salió de Egipto con sus pies, pero con el corazón lleno de gratitud. Dios no había olvidado a su pueblo. Lo había rescatado con mano poderosa. A partir de allí, cada paso fue una nueva lección de fidelidad divina. Cuando el ejército de Faraón los persiguió hasta el Mar Rojo, muchos entraron en pánico. Pero Caleb, que ya había aprendido a confiar, no dudó. Vio cómo Moisés levantaba la vara y el mar se dividía en dos, formando un camino seco donde antes solo había muerte segura. Cruzó entre muros de agua, respirando la certeza de que Dios estaba con ellos. Y cuando el mar se cerró sobre sus enemigos, supo que el Dios de Israel no solo libera, sino que también protege. Pero la fidelidad de Dios no se detuvo ahí. Caleb vio cómo Dios sustentaba a su pueblo en medio del desierto. Cuando no había agua, brotó de la roca. Cuando no había alimento, el maná cayó del cielo cada mañana. Mientras otros dudaban, Caleb tomaba cada milagro como una reafirmación. Dios cumple lo que promete. A cada necesidad, Dios respondía. No como un sirviente que obedece órdenes, sino como un padre que cuida con amor. Uno de los momentos más impactantes para Caleb fue cuando llegaron al monte Sinaí. La presencia de Dios descendió sobre la montaña en forma de fuego y truenos. El sonido de trompetas celestiales estremeció el corazón del pueblo. Caleb, entre asombro y reverencia, entendió que estaban siendo formados como una nación santa. Dios mismo les entregaba sus mandamientos, su ley, su dirección. No eran un pueblo sin rumbo, eran hijos guiados por un Padre eterno. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Caleb vio con tristeza cómo la impaciencia del pueblo los llevó a fabricar un becerro de oro y adorarlo como su Dios. Aquellos que habían cruzado el Mar Rojo, que habían comido del pan del cielo, ahora se inclinaban ante un ídolo sin vida. Caleb no participó. Él conocía al Dios verdadero, sabía lo que había visto, sabía a quién pertenecía. Esa experiencia marcó su alma. Entendió que la verdadera batalla no era solo contra enemigos externos, sino contra la incredulidad interna. Dios había sacado a Israel de Egipto, pero ahora debía sacar a Egipto del corazón de Israel. Y él, Caleb, estaba decidido a no volver atrás. Su fe no dependía de las circunstancias ni de las emociones del momento. Su fe estaba anclada en una verdad inmutable. Dios es fiel. Por eso, cuando otros olvidaban, Caleb recordaba. Cuando otros dudaban, él confiaba. Cada milagro que presenció fue un ladrillo más en la construcción de una fe inquebrantable. Porque quien ha visto a Dios abrir un mar, alimentar a una nación y hablar desde el fuego, ya no teme al futuro. Caleb no solo creyó en Dios, él lo conocía. Y ese conocimiento fue el que lo sostuvo cuando la mayoría eligió el miedo.
Lo que estaba por venir pondría a prueba a toda la nación. Pero Caleb ya estaba listo. Había visto demasiado como para dudar ahora. Caleb no solo creyó en Dios, él lo conocía. Había visto su poder, había oído su voz en el Sinaí y había vivido cada milagro en carne propia. Esa relación directa con el Dios vivo había moldeado su carácter. Así que cuando se presentó el siguiente desafío, la misión de explorar la tierra prometida, Caleb sabía que no era simplemente una expedición, era una oportunidad más para confiar. Después de meses de travesía por el desierto, Israel llegó finalmente a los límites de Canaán. Desde la distancia se podían ver las colinas verdes, los valles fértiles, los árboles frondosos. Era justo como Dios lo había prometido, una tierra donde fluía leche y miel. Para Caleb, cada paso hacia ella era el cumplimiento de una promesa esperada por generaciones. Sin embargo, antes de entrar, Dios instruyó a Moisés a enviar a 2 espías, uno por cada tribu, para reconocer el territorio. Caleb fue elegido como representante de la tribu de Judá. Para él la misión no era para evaluar si podían tomar la tierra, sino simplemente para confirmar lo que Dios ya había dicho, que la tierra era buena y que sería suya. Pero no todos veían la misión con los mismos ojos. Durante 40 días, Caleb y los demás espías recorrieron Canaán. Lo que vieron superaba cualquier descripción. La abundancia era real, los frutos eran gigantescos, los campos fértiles, las ciudades impresionantes. Pero también vieron algo más: murallas altas, ejércitos organizados, pueblos poderosos y, sobre todo, gigantes. Los descendientes de Anak habitaban la región montañosa. Eran hombres enormes, guerreros temidos. Frente a ellos, muchos espías sintieron que sus esperanzas se desmoronaban. Al regresar al campamento, el pueblo esperaba ansiosamente el informe. Al principio, todo fue positivo. La tierra realmente fluye leche y miel, dijeron, mientras mostraban los enormes racimos de uvas. Pero pronto el miedo comenzó a infiltrarse en sus palabras. 10 de los 12 espías comenzaron a hablar con temor. Sí, la tierra es buena, pero sus habitantes son más fuertes que nosotros. Las ciudades son impenetrables, y los gigantes nos sentimos como langostas frente a ellos. Fue entonces cuando Caleb, impulsado por la fe que ardía en su interior, se adelantó. Su voz cortó el murmullo creciente como una espada. Subamos de inmediato y tomemos posesión de la tierra, porque ciertamente podemos conquistarla, declaró con firmeza. Era más que valentía, era convicción. Mientras los demás veían obstáculos, él veía oportunidades. Mientras los otros hablaban de gigantes, Caleb hablaba del Dios que los había vencido todos. Pero sus palabras fueron ahogadas por el temor. Los otros espías insistieron: no podremos, nos destruirán. Es mejor regresar a Egipto. Y el miedo, una vez más, se esparció como veneno entre el pueblo. Esa misma noche, Israel se llenó de llanto, lamento y desesperación. Algunos incluso sugirieron elegir un nuevo líder y volver a la esclavitud en Egipto. El corazón de Caleb se quebró. ¿Cómo podían olvidar tan fácilmente todo lo que Dios había hecho por ellos? Junto con Josué, su compañero fiel, intentaron hablar al pueblo. Clamaron con pasión: no teman, Dios está con nosotros. No se rebelen contra Él. Pero sus palabras no fueron escuchadas. Peor aún, la multitud comenzó a hablar de apedrearlos. La verdad, cuando confronta el miedo, no siempre es bienvenida. Fue entonces cuando la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, iluminando el campamento con su presencia. Desde la nube, Dios habló con ira: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Después de todo lo que han visto, ¿aún no creen? Moisés intercedió, suplicando misericordia. Y Dios, en su paciencia, decidió no destruirlos, pero sí dictó un juicio justo. La generación que dudó no entraría en la tierra prometida. Pasarían 40 años en el desierto, hasta que cada uno de los incrédulos muriera. Solo 2 hombres verían cumplida la promesa: Josué y Caleb, los únicos que creyeron. Para Caleb esa noticia fue como un golpe al alma.
Había estado listo para conquistar. Su corazón ya habitaba en Canaán. Pero ahora debía esperar, no por su falta de fe, sino por la incredulidad de otros. Sin embargo, no protestó, no se amargó, no culpó a nadie. Su fe, probada una vez más, permaneció firme. Ahora sabía que no bastaba con ver la promesa. Había que creer en ella, incluso cuando todo el mundo elige dudar. Caleb eligió esperar, pero no con resignación, sino con esperanza. Porque si Dios lo había dicho, entonces, aunque tomara una vida entera, se cumpliría. Caleb eligió esperar, pero no con resignación, sino con esperanza. Porque si Dios lo había dicho, entonces, aunque tomara una vida entera, se cumpliría. La fe que lo había sostenido frente a los gigantes, ahora debía sostenerlo frente al tiempo. El desafío ya no era conquistar la tierra, sino caminar durante 40 años en el desierto, viendo morir a toda una generación incrédula, mientras su corazón seguía anhelando lo que sabía que un día sería suyo. Para muchos el castigo de Dios fue insoportable. El desierto, que debía ser solo una etapa hacia la promesa, se convirtió en su lugar final. Día tras día, el calor abrasador, la rutina interminable y la falta de avances desgastaban a hombres y mujeres que habían perdido el propósito. El entusiasmo se desvanecía. La esperanza se erosionaba. Murmuraciones, quejas y desobediencia se hacían más frecuentes. Pero no en Caleb. Para él, el desierto no fue un lugar de muerte, sino de preparación. Mientras muchos enterraban sueños bajo la arena, él afilaba su fe como un guerrero que se entrena en el silencio. Su corazón no se contaminó con amargura. No permitió que el dolor lo apartara de Dios. Cada funeral, cada paso en la arena, cada noche bajo las estrellas fue una oportunidad para recordar que Dios no había olvidado su promesa. Caleb sabía que el juicio de Dios era justo. Él no era inocente por naturaleza, pero su fe lo había apartado del destino de los demás. Podía haber cuestionado, ¿por qué yo también tengo que esperar? Pero no lo hizo, porque entendía que Dios no estaba cancelando la promesa, solo la estaba posponiendo. Y si la espera venía de Dios, entonces tenía sentido, tenía propósito. Durante esos años, Caleb fue testigo de muchas cosas. Vio cómo el maná seguía cayendo cada mañana, como una señal constante de la provisión divina. Vio cómo la columna de nube guiaba al pueblo de día y la de fuego los cubría por la noche. Aunque el pueblo no siempre fue fiel, Dios sí lo fue. La fidelidad de Dios no dependía del comportamiento humano, y eso fortalecía a Caleb aún más. Pero también fue testigo del alto costo de la incredulidad. Vio cómo hombres como Coré se rebelaban contra la autoridad de Moisés y eran tragados por la tierra. Vio cómo serpientes venenosas azotaban el campamento y solo sobrevivían quienes levantaban la mirada a la serpiente de bronce. Cada juicio era una advertencia, pero también una lección. Dios es justo, pero también es misericordioso. Y mientras la generación anterior desaparecía lentamente, Caleb se convertía en un referente silencioso. No buscaba protagonismo, pero su fidelidad lo hacía brillar. Los jóvenes lo observaban, veían en él algo diferente. Cuando dudaban del propósito del desierto, Caleb les recordaba, no hemos caminado solos ni un solo día. Yo vi el mar abrirse, vi a Dios alimentar a una nación entera. No estamos perdidos, solo estamos esperando el momento correcto. Para Caleb, el verdadero desierto no era el de arena, sino el del corazón. El pueblo había salido de Egipto, pero Egipto aún vivía dentro de ellos, en su forma de pensar, en sus miedos, en sus hábitos. Y Dios, antes de entregarles una tierra, quería entregarles una nueva identidad. Esa era la razón de la espera. La tierra prometida no era solo un lugar físico, era una promesa espiritual, y solo los corazones transformados podrían habitarla. A medida que pasaban los años y los rostros iban cambiando, Caleb no envejecía como los demás. Su cuerpo sí, pero no su espíritu. Él no estaba contando los días para morir, sino para conquistar. Cada amanecer era un paso más cerca. No había perdido la visión. A los ojos de muchos parecía un anciano fuerte, pero en realidad era un joven con canas. Su fuerza venía de la fe, no de los músculos. Finalmente, la generación incrédula desapareció, y con ella, la vieja mentalidad que había impedido la conquista. Moisés, el gran líder,
también tuvo que despedirse desde el Monte Nebo. Desde allí vio la tierra prometida, pero no pudo entrar. Ahora el liderazgo pasaba a Josué, y junto a él estaba Caleb, aún firme, aún esperando, aún creyendo. La espera había terminado. La promesa seguía viva, y Caleb estaba listo. La espera había terminado. La promesa seguía viva, y Caleb estaba listo. Aquel joven que había confiado cuando otros temblaban, ahora era un anciano de 85 años. Pero sus ojos brillaban con la misma pasión que lo había sostenido en Egipto, en el desierto y frente a los muros de Jericó. Mientras otros envejecían esperando la muerte, Caleb envejecía esperando el cumplimiento. Porque para él, la tierra prometida no era solo una metafísica, sino una manifestación viva de la fidelidad de Dios. El pueblo había cruzado el Jordán. El río se abrió como lo hizo el Mar Rojo, marcando el inicio de una nueva etapa. Las antiguas cadenas de Egipto eran solo un recuerdo lejano. Sin embargo, aún quedaba algo pendiente: tomar posesión de la tierra. Y eso no sería sin lucha. Para Caleb, ese momento no era una sorpresa. Había esperado 40 años para esto, y no solo estaba dispuesto, estaba preparado. Hebrón, la región montañosa donde los gigantes anaseos aún reinaban, era el lugar exacto que él había pisado cuando fue espía. Aquel día, Dios le había prometido que esa tierra sería suya, y él no lo había olvidado. Mientras muchos evitaban a los anaseos por su fama de guerreros invencibles, Caleb los veía como una oportunidad para glorificar a Dios. Para el resto del pueblo, Hebrón representaba un obstáculo. Para Caleb era la confirmación de la promesa. Se acercó a Josué, su viejo compañero de batalla y ahora líder de Israel. No con palabras de duda ni lamentos por los años perdidos, sino con la voz firme de quien ha esperado con propósito. Tú sabes lo que Dios prometió aquel día, dijo. Dame este monte. Tengo hoy la misma fuerza que cuando tenía 40 años. No era arrogancia, era certeza, porque Caleb sabía que su fuerza no venía de sí mismo, sino del Dios que había sostenido su vida durante cada paso en el desierto. Josué no dudó. Él conocía el corazón de Caleb. Sabía que no hablaba por emoción, sino por fe. Le dio su bendición y le dijo: toma lo que es tuyo. Que Dios esté contigo. Así, con la promesa en el corazón y la espada en la mano, Caleb marchó hacia Hebrón. Lo que sucedió allí no fue simplemente una batalla. Fue el cumplimiento de una historia que había comenzado décadas atrás. Los gigantes anaseos, los mismos que habían sembrado terror en los espías y paralizado a toda una nación, ahora se encontraban cara a cara con un hombre que no temía. No porque fuera más fuerte, sino porque confiaba en un Dios más grande. La batalla fue feroz. Las murallas parecían imposibles. Las espadas de los anaseos eran enormes, y sus gritos de guerra intimidaban incluso antes de atacar. Pero Caleb no retrocedió. Avanzó con una convicción que ni la edad ni los años de espera habían logrado desgastar. Hebrón cayó, no por la fuerza del hombre, sino por la fidelidad del Dios que cumple lo que promete. La tierra por fin era suya, la misma que había pisado 40 años atrás, la misma que había defendido con palabras cuando el miedo dominó al pueblo. Ahora la tenía bajo sus pies, no como un sueño, sino como una realidad. Pero Caleb no la guardó solo para él. Compartió la herencia con su tribu, con su familia. Incluso le dio a su hija Axa una tierra con manantiales, asegurando que su bendición se extendiera más allá de la conquista. A sus 85 años, Caleb no solo había vencido gigantes, había vencido la desesperanza, la incredulidad, la espera, el desgaste, la soledad, y su mayor victoria no fue una ciudad conquistada, sino una fe que había resistido el paso del tiempo. Hebrón no era simplemente una tierra, era un testimonio. Cada piedra, cada colina, cada fuente de agua contaba una historia. Que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Que la fe verdadera no envejece. Que los gigantes pueden caer cuando uno camina con Dios. Y así, Caleb se convirtió no solo en un guerrero de conquista, sino en un monumento viviente de la fidelidad divina. La tierra era suya, pero su legado apenas comenzaba. La tierra era suya, pero el legado de Caleb apenas comenzaba. Con la conquista de Hebrón, Caleb no solo tomó posesión de un territorio. Lo que realmente había reclamado era la culminación de una vida entera de fe.
No se trataba simplemente de haber vencido gigantes o de haber cumplido una promesa personal. Se trataba de algo más profundo, de dejar un testimonio vivo que trascendiera su generación y hablara al corazón del pueblo para siempre. A sus 85 años, Caleb pudo haberse retirado. Nadie habría cuestionado que descansara después de décadas de lucha, espera y fidelidad. Pero Caleb no era un hombre que vivía solo para sí mismo. No había peleado solo para conquistar, sino para asegurar que su descendencia y su tribu heredaran una bendición duradera. Su visión iba más allá de la victoria personal. Él soñaba con generaciones fuertes, arraigadas en la fe que a él lo había sostenido. Después de tomar Hebrón, Caleb se estableció allí junto a su familia. Pero su rol no terminó como guerrero, sino que evolucionó en algo aún más poderoso, el de padre, líder y ejemplo. Su hija Axa, por ejemplo, no recibió de él solo una tierra, sino una tierra con manantiales. Eso revela el corazón de Caleb. No buscaba darles solo lo justo, sino lo mejor. No se conformaba con que sus hijos tuvieran tierra. Quería que tuvieran vida, provisión, abundancia. Ese gesto sencillo pero profundo mostró que Caleb no solo era un conquistador, sino un proveedor con visión espiritual. Él sabía que la verdadera bendición no era solo la tierra prometida, sino el Dios de la promesa. Por eso, al asegurarle a su hija un territorio con fuentes de agua, también le estaba enseñando una lección eterna. La bendición de Dios es constante, como un manantial que nunca se seca. Con el paso del tiempo, Hebrón dejó de ser solo una ciudad conquistada. Se convirtió en un símbolo nacional. Cada vez que alguien caminaba por sus caminos o bebía de sus aguas, recordaban al anciano guerrero que había esperado sin rendirse, que había creído cuando todos dudaban y que había peleado cuando muchos ya estaban cansados. Hebrón no era solo tierra fértil, era tierra de memoria, tierra de testimonio, tierra de fe. Los más jóvenes lo veían como un héroe, pero Caleb nunca permitió que la admiración se volviera idolatría. Él sabía que todo lo que había logrado fue por la mano de Dios. Su fortaleza, su perseverancia, su esperanza, nada de eso venía de él mismo, sino de aquel en quien había creído toda su vida. Por eso, lejos de jactarse, enseñaba. Compartía su historia no para exaltar su nombre, sino para que otros aprendieran que la fe que vence gigantes es una fe que primero aprende a esperar. Y así, sin buscarlo, Caleb se convirtió en un legado viviente. No fue sacerdote, no fue rey, no escribió libros, ni lideró ejércitos como Josué. Pero su historia quedó grabada como un ejemplo inmortal de confianza inquebrantable. En cada generación de Israel, su nombre se mencionaba como símbolo de fidelidad. En tiempos de duda, los padres contaban a sus hijos cómo un hombre venció a los gigantes y reclamó una promesa. No por su fuerza, sino por su fe. Cuando finalmente llegó el día de su partida, Caleb se fue en paz. Había cumplido su propósito. Había vivido en integridad, luchado con valentía y sembrado fe en el corazón de los suyos. Su muerte no fue el final, sino el inicio de su legado, porque cada vez que un israelita se enfrentaba a una dificultad, la historia de Caleb revivía. Cada vez que una promesa parecía tardar, alguien recordaba que la espera no destruye las promesas de Dios, sino que las refuerza. Y aún hoy, siglos después, su historia sigue inspirando, porque los gigantes siguen existiendo. Las esperas largas siguen probando corazones. Pero también hay hombres y mujeres que eligen creer, que se niegan a rendirse, que siguen caminando con fe hasta el final. En ellos vive el espíritu de Caleb. Su vida nos recuerda una verdad eterna. La fe verdadera no se rinde, no teme, y siempre conquista. Caleb's story teaches us that true faith isn't just about believing once. It's about choosing to believe every day, even when the promise seems distant. In today's world, where instant results are expected, we often lose heart when things take time. But like Caleb, we must learn to trust God's timing. Waiting doesn't mean God has forgotten. It means He's preparing us for something greater. When challenges rise like giants before you, don't shrink back in fear. Stand firm in faith. What God has promised, He will fulfill. Stay patient, stay faithful, and never stop moving forward with courage and hope.